Hola mi gente, bienvenidos a una aventura con Andrew Aventurero. Hoy salimos desde Honda, Tolima, rumbo a un lugar único en el mundo, la Catedral de Sal de Zipaquirá. En este recorrido iremos viendo cómo el paisaje cambia, desde el calor del Magdalena hasta las montañas de la sabana. Acompáñenme y descubramos juntos la magia que nos espera en esta travesía. Buenas tardes, ¿qué tal? Espérate, ¿para pasar con tarjeta? ¿Sí es bien? Yo la paso primero, que no estoy seguro. Pasar 30. ¿De Bogotá soy muy lejos, de Zipaquirá? 4 horas Ah, súper. a Bogotá. Ah, pero Zipaquirá está más lejos. Sí, claro, se regala de Bogotá, ¿no? ¿Ah? No. Entonces estamos en Zipaquirá, Primero es Bogotá. pero tú has ido a Zipaquirá, ¿no? Ah, ¿no conoces? No, pero sí, porque la que es de Bogotá. Pues, ok. Que yo voy a conocer la iglesia de Sal. Ah, la sal. Y de ahí pienso a ver si estoy cerca de Villa de Leyva, ¿no? No, ahí sí no sé. Villa Leyva sí no sé. ¿Villa Leyva luego no queda en Leyva? No, Villa de Leyva, Ah, sí, por acá. Boyacá. Sí, queda cerca. Por ahí queda Boyacá. Te voy a ir a Villa de Leyva. Lo que estoy haciendo contenido, te voy a aprovechar a hacer de la catedral y luego Villa de Leyva. No, la sal. Eso llega a Bogotá y ahí se desvía. Gracias. Pregunte más bien. ¿De pronto se mete por La Vega o se mete, o sea, pregunte de dónde le queda más cerca, llegar por la 80 a Zipaquirá o llegar por la 13? Porque si se va por la 80 llega más rápido y de entonces no entra billeta, sino coge ahí donde dice... No, pues yo soy lo que me diga Google Maps. A ver, vale, gracias. En medio del recorrido hacemos una pausa, volteamos la mirada y contemplamos el paisaje que dejamos atrás. Las montañas se pintan de verde, el río serpenteante en la lejanía y el sol comienza a jugar con las nubes. Y justo ahí, como un símbolo de este viaje, una ave se alza en el cielo con majestuosidad, abriendo sus alas como si nos guiara hacia adelante. Es en esos instantes donde uno entiende que cada parada, cada detalle y cada mirada al horizonte hacen parte de la verdadera aventura. Y claro, en ese viaje nunca faltan esos amigos que siempre aparecen en el camino, los perrunos, que con su cariño y compañía hacen que cada parada tenga un toque especial. Hemos llegado, mi gente, ya estamos en el corazón de Zipaquirá y detrás de mí se levanta la imponente iglesia principal, testigo de siglos de historia y punto de encuentro de la vida de este municipio. Mientras camino hacia la cámara se siente la fuerza de su arquitectura colonial, sus campanas que alguna vez llamaron a todo el pueblo y ese aire solemne que guarda las memorias de generaciones. Un lugar que no solo embellece la plaza central, sino que también nos recuerda el valor cultural y espiritual de estas tierras. Ahora sí, mi gente aventurera, después de recorrer las calles de Zipaquirá y pasar por su iglesia principal, ha llegado el momento que tanto esperábamos, iniciar la exploración de la majestuosa Catedral de Sal.
Te seguimos a ti, ¿verdad? Bueno, chicos, bienvenidos, buenos días. Vamos a ubicarnos en la parte interna. Bueno, chicos, vamos a ubicarnos a la derecha. Muy buenos días para todos. ¿Cómo están? Bueno, me presento. Yo soy Jorge. Tengo el gusto de acompañarnos el día de hoy en esta experiencia por la primera maravilla de Colombia. Un escenario en que, pues bueno, nos lleva a centrarnos en temas diversos, temas que van desde lo técnico, religioso, geológico, histórico, para luego pues finalizar en una zona comercial, que es donde yo les voy a dejar. Aparte de Turquía, todos ustedes tienen pues incluida una película en 3D. Vamos a disfrutar de un museo que es el Museo Monumental, donde se hicieron unas esculturas a gran escala en mármol sal. Van a poder disfrutar ustedes también de lo que es la película, los que compraron el Tutankamón, el espejo de agua. Y la idea es que ustedes en la zona comercial definan el tiempo que se van a demorar. ¿Listos? Os digo, pues va a ser una horita en la que vamos a conocer toda la temática, toda la información. La idea es estar prestos. Y pues así, ya en la parte inferior ustedes pueden establecer el tiempo que se demoran dentro de este lugar. ¿Listos? Conmigo pues es una hora y 10 más o menos, en lo que pues expone toda la parte técnica de este lugar. ¿Listos? La idea es que, pues bueno, en esta primera sección podamos atender a todo lo que son los orígenes, el por qué sal, quiénes la descubrieron, cuántos niveles, para luego empezar a desglosar la artística religiosa de este lugar, que es un poco diferente a lo convencional. No es el templo en estilos góticos, ni barrocos, ni neoclásicos, sino es algo muy propio de la mina, y eso es lo que hace que pues ustedes entiendan por qué la experiencia que hacen hoy pues es única en el mundo. ¿Listos? Entonces la idea es que, pues bueno, estemos prestos. Si los niños se inquietan, por favor camínenlos, llévenlos hacia la luz, pueden adelantarse si quieres para que no te den atrás, hasta adelante con el coche y vas moviéndote para que ellos no se inquieten y así podamos escuchar toda la información. ¿Listos? El grupo, como bueno, al finalizar, yo nos veo en una zona comercial, que es allá donde ustedes pues, bueno, van a conocer cómo va a ser la salida. La salida tiene dos opciones. La primera de ellas es volver por este lugar, lo que facilitará aún más las fotos más detalladas, o salir por un tren. El tren pues lo creamos priorizado para personas con discapacidad adulto mayor, pero como dice el dicho, al lado del cojo vive el alentado. Entonces la gente a veces pues, prefiere irse por el tren. Es prematuro definirlo ahorita, por lo que estamos iniciando. Esperen a que lleguemos a la parte final, ustedes van a entender cómo es el circuito y abajo les va a ser más útil y más fácil elegir si se devuelven caminando o si se devuelven por el tren. No hay lío, ¿listos? Como es el mismo túnel de salida, pues hay que conservar siempre la derecha, ¿listos? Tratemos de nunca obstruir el lateral izquierdo, siempre la derecha, ¿listos? Y bueno, pues sin más preámbulos, bienvenidos. Vamos a conocer la primera maravilla de Colombia, la Catedral de Sal. Bienvenidos. Gracias. Bueno chicos, ¿de dónde nos visitan? Cuénteme. Cúcuta, bien. ¿De dónde más? De Cali. ¿Ah? Del llano. De Cali en moto. ¿En Italia? De Cali. En Cali. Ah, bien, Cali, bien. Puerto Rico. Venezuela. Costa Rica. Costa Rica, bien chicos, bienvenidos. Bueno, vengan, les cuento que antes de empezar a explicarles a ustedes quién es, cómo, desde cuándo se inicia la explotación de la sal, miren, antes de que empecemos a hablar de temas como quiénes la descubrieron, lo primero que ustedes deben entender al detalle de este lugar es por qué Zipaquirá tiene sal, ¿cierto? Cuando ustedes empiezan a avanzar y se empiezan a internar en estos túneles, fíjense que al principio vemos unas acumulaciones blancas. Todo el mundo se empieza a preguntar si eso es sal. La respuesta es que sí. Debido a que estamos pues, en un punto tan cerca de la capa vegetal del grupo, la humedad se filtra y es la humedad la que hace que la sal emerja en su estado más puro, acumulándola y empezando a formar estas acumulaciones blancas que científicamente pues, se llaman espeleotemas. Tengan en cuenta que los espeleotemas crean estalactitas, principios procesos geológicos, pero vean cómo la humedad desde ya evidencia que incluso lo que trae también es calcero y maderas pues en forma de sal. Pero por eso es esencial identificar ese impacto biológico. Antes de hablar de temas técnicos, antes de hablar de todos los procesos que identificar
la explicación de la sal de un grupo. ¿Cómo es posible que Zipaquirá tenga sal cuando nosotros hablamos de que la sal es un elemento marino, ¿cierto? Si la sal proviene del mar, ¿cómo es posible que Zipaquirá tenga sal? ¿Y dónde estamos? Lejos del Océano Pacífico, lejos del Océano Atlántico. Nos vemos la historia de este lugar, nos lleva a referenciar quizás uno de los periodos más importantes que hemos tenido. Vamos a hablar del periodo Cretácico, grupo, que fue hace unos 135 millones de años atrás. Tengan en cuenta que para el periodo Cretácico, el 95% de este planeta era agua, era mar. Y a pesar de que ese mar llegó a ser 10 veces más grande que el actual, amigos, en ese antiguo mar se adaptarían las primeras formas de vida. Miren, esto nos ayuda a descartar que venimos de Marte o que venimos de la Luna. Cuando la vida en sí comienza en el mar, 10 veces más largo que el actual grupo. Y a pesar de que fue 10 veces más largo que el actual, fue el primer ecosistema que tuvimos como especie, ¿sí ven? Entonces, dejemos de Hollywood que venimos de Marte, ¿listos? Miren, ese mar predomina en gran parte de la superficie terrestre. Luego, visitantes, de que, pues, hablamos de que existía el 95% de agua, solo el 5% del planeta era tierra, y es lo que muchos conocen como el Pangea. ¿Sí lo habían escuchado hablar? Sí. El primer continente. Hace unos 50 a 70 millones de años atrás, calculamos, se meten las placas tectónicas, se hace la separación de los continentes del grupo, y miren que lo que en México como Sudamérica permitirá se hizo la cordillera andina. Luego, cuando se levantan los continentes y se separan, lo que en México como Sudamérica permitió el ascenso de la cordillera de los Andes. Y esa inmensa cordillera, cuando se eleva el lecho marino, hace que el mar retroceda. En esos retrocesos de agua, pues terminan creando inmensos mares interiores. Y miren lo curioso, grupo, de que lo que iba a ser Colombia, Bolivia, Perú, Argentina y Chile, pues se terminó creando un inmenso mar interior. ¿Listos? ¿Qué pasó con ese mar en Sudamérica? Se evapora por efectos climáticos, las altas temperaturas, la presión atmosférica, y tras su evaporación terminó creando pues inmensas superficies de sal. Miren cómo el continente sudamericano, en la evaporación de ese mar, ¿cierto? Al interior de Sudamérica, creó superficies de sal. Y hoy, por ejemplo, las podemos ver en lugares, no sé si ustedes conozcan o hayan escuchado hablar de los famosos salares de Uyuni. En Bolivia, a 4.500 metros sobre el nivel del mar, amigos, se encuentra en la superficie de una montaña una inmensa planicie de sal. Evidencia de ese mar que se evaporó. Cuando llueve, se forma el espejo de agua más grande del mundo. Es espectacular. Luego, hay otro lugar famoso en las Salinas Argentina, en el desierto de Atacama, en Chile, donde ¿qué tienen en común? Superficies de sal. Esos mares que se evaporaron, ¿no? Imagínense en Colombia, con ese mar interior que se evapora y crea la misma superficie de sal. Pero la diferencia es que en Colombia, en nuestro país, se formaron 3 cordilleras. 3. La más joven en formarse, en este caso, la cordillera oriental. Y cuando nuestra cordillera se formó, las presiones que la elevaron fueron esas presiones las que sedimentaron y terminaron cubriendo toda esta sal que alguna vez predominó en la superficie. Es decir, como en otros lugares la sal quedó a cielo abierto, y aquí en Colombia se estratificó. Es ahí donde la sal se mezcla con carbón, con rutitas, dolomitas, areniscas, calcitas, sulfuros de hierro y entre otros, y así crea un inmenso depósito de sal. O sea, ¿qué conclusión, grupo? Todo esto es sal. Y cuando me refiero a todo, es que desde el piso, las paredes, los techos, las cruces, los reclinatorios, todo esto es salpicua o sal pura. ¿Listos? Sé que muchos estarán preguntando si la sal es negra. Digo, pues si la sal es gris. Bueno, pero les cuento que la sal en realidad no tiene ningún tipo de color. ¿Listos? La sal es un cristal. Y si ustedes alumbran en la roca, se van a dar cuenta cómo esta brilla. Pero ¿por qué brilla así si la sal no tiene cuarzos? Pero es porque esta sal nos lleva a destacar que la sal es un cristal, es lo que en geología llaman sal gema. Y cuando hablamos de que la sal es un cristal, pues por lógica hay que entender de que la sal es incolora. Ay, pero es que yo compro sal rosada. No, usted no compra ninguna sal rosada. Usted compra una sal que es translúcida, pero se llega a ver rosada por las mezclas de hierro, ¿sí? Si ustedes llegaran a comprar esta sal, se ven tonalidades grisáceas o negras, no porque la sal sea negra, sino porque las mezclas del carbón y lutitas hacen que se vea así. Pero esto sigue siendo sal, y la sal es translúcida, ¿listos? El carbón, y lutitas, y dolomitas,
y calcitas y diferentes elementos minerales. Una pregunta, es que siento como un olor a azufre o no sé si es... Miren, el azufre se percibe al principio es porque en la sedimentación carbonosa hay desechos minerales. Uno de ellos es la famosa marmajopirita. ¿Saben cuál es la marmajopirita? ¿No? Es un desecho mineral que a la vista del ojo común parece oro. Por eso se le llama el oro de tontos. ¿Qué es la pirita? Un sulfuro de hierro. En contacto con el agua se oxida. Entonces, eso es lo que hace que al principio sea bastante notorio el azufre. No los ubiqué ahí para evitar que ustedes se cansen con el aroma azufrado, la gente que tiende a marearse, bueno, es para evitar ese aroma, los ubiqué en la siguiente estación y luego en esta. A Dios gracias, no toda la mina se percibe este aroma. El azufre, las abuelas antiguamente solían decir que era buenísimo para las vías respiratorias, lo cual es falso. El azufre en altas concentraciones es venenoso, es peligroso. Pero no se preocupen porque en las atmósferas que percibimos este azufre es muy bajo. Así que no van a morir por ello. Antes de, me recuerda que el estar hoy aquí adentro es un beneficio. ¿Saben por qué? Porque los ambientes están particulados por sodio. El sodio es un expectorante natural. Así que si usted sufre de asma, rinitis, sinusitis o alguna complicación respiratoria, este espacio les va a servir muchísimo. ¿Saben dónde hay una clínica neumológica transformada dentro de una mina de sal? En Polonia, Poliska y en Ucrania. Hay minas de sal que las convirtieron en clínicas neumológicas debido a las propiedades que tienen estas atmósferas. Así de que no se estresen de que porque vayan a haber gases o porque vayan a haber derrumbes, nada de eso, están en un lugar seguro. ¿Listos? El grupo, vean lo importante de primero centrar el circuito en eso, entender de que todo esto sale, todo, miren las cruces, los regulatorios. Si llegáramos a pulir toda la roca, se ve algo que se llama estratificación, que son las mezclas de carbón, lutitas, y van por capas. Eso es lo que a veces crea un efecto marmolizado. Pero amigos, que no les engañe su vista, todo esto es sal. Y es una sal en su estado más puro. Es más pura que la del mar, porque esta sal solo es cloruro de sodio. La del mar es cloruro de sodio, pero la del mar tiene enlaces químicos, bromuro, yodos, potásicos, entre otros. ¿Listos? ¿Se puede probar? Amigos, toda la que puedan consumir hoy es gratis. ¿Listos? Vamos a avanzar. Bueno chicos, vengan, les cuento que sabemos el porqué de sal y eso es sumamente vital antes de hablar de cualquier tema, ¿no? Entender que todo esto sale. Grupo, no solo existe el depósito de sal en Zipaquirá. Si ustedes viajan a 30 minutos, están las salinas de Nemocón, que son también turísticas, muy lindas, pero son conceptos diferentes. Nemocón es evidencial también de ese mar que se va por ese segmento, del mismo mar interior que estoy hablando desde el principio. También creó reservas de sal como por ejemplo el Sesquilé, el Tausa, Lupín en el Meta, y todas estas minas aún siguen en explotación. ¿Listos? No hay una creer que porque se adapta a un proyecto turístico la mina ya no se explota, no, la mina es activa, pero ahorita más adelante les voy a contar cómo es ese proceso. Luego de que nosotros entendemos el por qué hay sal, y todo esto es sal, grupo, la pregunta siguiente es ¿quiénes la descubrieron? Si la sal queda dentro de la tierra, ¿cómo fue que se dan cuenta de que aquí había sal? Bueno, vamos avanzando y les voy contando que su historia nos lleva hace unos 1500 años atrás, grupo. Los primeros en descubrirla fueron nuestros ancestros, los indígenas. ¿Saben qué cultura habitó esta región céntrica? ¿Qué cultura nativa? ¿No? ¿Cómo? ¿Los qué? Los muiscas, correcto, amigos, muy bien. Los muiscas predominaron en lo que hoy llamamos en Colombia la región boyacense. Lo que pocos saben es que estos indígenas estaban sectorizados. Por ejemplo, si ustedes nacieron en la época de los indígenas en Bacatá, lo que llamamos Bogotá, a usted le iban a educar en la política. ¿Por qué? Porque Bacatá llegó a ser la sede política de esa antigua civilización. Si ustedes, por ejemplo, nacían en la época de los indígenas en Chiquiquirá, en Sesquilé, en Tausa, en Guatavita, a usted lo educaban en la religión. ¿Por qué? Porque esas eran las sedes religiosas de esa civilización. Pero si ustedes llegaban a nacer en Zipaquirá o en Nemocón, a ustedes los educaban en la economía, porque las sedes económicas de esta civilización llegó a ser Zipaquirá y Nemocón. Los abuelos cuentan una historia que, bueno, habían dos niños muiscas jugando
y uno de ellos al tropezar se cae y se golpea en la boca con una roca de sal. Dicen que así la descubrieron. Otros llegan a contar la historia que en un día acalorado un indígena encuentra una charca de agua y se mete para refrescarse. Y resulta que cuando sale, la sal queda pegada al cuerpo. Pero antropológicamente podemos referir que la sal sí la descubrieron a cielo abierto. Los indígenas nunca crearon túneles. Primero porque no tenían ni las tecnologías ni las herramientas para haber creado túneles como estos. ¿Cómo explotaban la sal? Bueno, la obtenían de pequeñas vertientes de agua salada que se formaban en lo alto de la montaña. ¿Sabían ustedes que Zipaquirá es una de las ciudades más antiguas de Colombia? Antecede a la conquista. Y Zipaquirá en la lengua de origen se diría Chicaquicha. ¿Saben qué traduce Zipaquirá? Al pie de nuestro padre o al lado de nuestro padre. Es común escuchar entre el común denominador de que la gente dice no, que es que el Zipa es el rey y Kira la reina. Falso. Porque ¿qué reputación tendría esta reina? Hablemos de Moniquirá, Raquirá, Chiquiquirá, ¿cierto? Kira es al pie o al lado derecho. Y Zipa traduce padre, ¿sí? Dentro de las jerarquías sociopolíticas de estos indígenas nunca hubo alguien más que otro. El cacique era un gobernador que tenía voz y voto, pero era igual que toda la comunidad, ¿sí? No había distinción alguna social, mejor o peor, nada de esas cosas, ¿listos? El grupo Zipaquirá, pues inicialmente se originó en la parte alta de esta montaña. Hay que referenciar al grupo como pues, un español desierto en la nación donde está actualmente. Esto nos lleva a referir que Zipaquirá tiene dos fundaciones, la precolombina y la hispánica, ¿listos? Muy pocos lo saben, pero antes de un muro en Verdín, Zipaquirá estuvo dividida por un gran muro. Entonces en una parte vivían los indígenas, en otra parte vivían los españoles. Si ustedes salen de este lugar, ya sea que vengan en auto o a pie, cuando vean el arco de la portería amarilla de la entrada, no giren a la derecha, sigan una cuadra de frente. Tan pronto lleguen a la esquina, miren a la izquierda. Se dan cuenta que las casas van sin un lineamiento. Y si miran a la derecha, las casas llevan un lineamiento. ¿Eso qué diferencia? Que en la parte alta vivían los indígenas y en la parte baja vivían los españoles. ¿Sí? Entonces no podían pasar el uno al otro punto, ¿cierto? Si usted se iba a adoctrinar, le permitían el acceso por una pequeña puerta. Pero si usted no se iba a adoctrinar, no tenía nada que hacer en la parte de los españoles. Aunque se cuenta que a la sombra de ese muro inició el mestizaje en Zipaquirá. ¿Listos? El grupo, miren cómo Zipaquirá tiene una historia tan increíble, tan antigua, que Zipaquirá también hay que conocerla. O sea, ojalá ustedes se tomen el tiempo, recorran sus calles. Si ustedes se paran en el parque principal de la ciudad, es estilo colonial, pero es un estilo colonial zipaquireño. ¿A quién me refiero? Cuando uno ve un pueblo colonial, generalmente el marco que bueno, encierra las casas alrededor, usted ve los balcones son iguales, ¿cierto? Como en Villa de Leyva y diferentes lugares. Pero usted mira el parque principal de Zipaquirá y cada casa tiene un balcón diferente, ¿sí? A eso le llaman estilo zipaquireño, que es cada casa con su balcón independiente. Si ustedes ven la catedral primada, ahí la catedral diocesana, perdón, es hermana de la catedral primada de Bogotá y la basílica de Nuestra Señora de Chiquinquirá, porque esa catedral la creó Fray Domingo Pérez de Petrés. ¿Listos? Entonces tienen unas similitudes hermosas. Si ojalá encontraran abierta la catedral principal y pudieran entrar, se hagan cuenta que es similar a la que no hay en Bogotá, solo que pues en el 63 hubo un terremoto que arruinó el estuco y se decidió escalparla. Entonces esa ladrillo a la vista. Muchos al comienzo se molestaron, pero realmente eso le da una arquitectura también bastante llamativa, ver la estructura de armazón, cómo hicieron el montaje de los ladrillos, algo interesante. Ahora puedan ir a Zipaquirá, ¿listos? Entonces, bueno, los indígenas descubren la sal a cielo abierto. Como la obtenían líquida al grupo, ¿saben qué hacían los indígenas? Elaboraban unas vasijas de barro, las llamaban gachas, grupo. Entonces, en esos recipientes de barro cargaban el aguasal. Los muy astutos cocinaban esas vasijas de barro para así a través del calor pues evaporar el agua. Entonces los astutos indígenas luego rompían estas vasijas de barro y el bloquecito universal resultante de esa cocción finalmente es el que utilizarían como especie de moneda. En la época de los indígenas, o bueno, más abiertamente en la época del mundo antiguo, la sal era indispensable para todo. No solo para preservar alimentos cárnicos, amigos, la sal se utilizaba en medicina, en la parte textil, en la charcutería, bueno, en el tratamiento de los pigmentos para las telas. Entonces la sal era indispensable para cualquier proceso. Esto hizo que no solo en las culturas nativas de Zipaquirá o de América,
sino en culturas antiguas de África, de Asia y Europa, la sal llegó a tener un valor absoluto, ¿sí ven? Entonces, para nosotros, los indígenas comenzaron toda esta historia hace 1500 años atrás, y a través del trueque de la sal crearon economía, crearon comercio digitales. Sé que suena un poco ridículo decirlo, pero para los indígenas valía más una roca de sal que una roca de oro o una esmeralda. ¿Por qué? Porque para ellos el oro y las esmeraldas eran asociados a sus dioses, a sus deidades. En cambio, la sal se utilizaba todo. Usted tenía que, depender de la sal para muchos procesos. ¿Listos? Si lo hablamos abiertamente en la historia humana, lo primero que aprendimos a explotar como humanos fue el recurso de la sal. Entonces, esto nos lleva a analizar cómo en la antigua África, cuando los humanos empiezan a migrar, uno de los factores, aparte de los factores climáticos, uno de los factores fue que los humanos se dan cuenta de que los animales trazan rutas específicas en búsqueda de sal. Alguien en la antigüedad deduce que si crean sus asentamientos cerca de reservas de sal, van a haber fuentes potenciales de alimentos. Vean, gracias a la sal nacen las primeras civilizaciones del mundo, por ejemplo. Entender cómo, por ejemplo, el grupo, usted va a Europa y se ven las carreteras más antiguas, aún existentes, y fueron creadas en el comercio de la sal, lo que llegó a conectar Europa con Asia en el comercio de la sal. Basta con que vaya a Roma y vea una carretera que se llama Vía Salaria, empedrada. Imagínense cuántos años, cuántos siglos. Y Vía Salaria, que traduce la vía de la sal, y fue la principal ruta del comercio de la sal del Imperio Romano hacia Asia y otros lugares. ¿Sí? El grupo, la gente desconoce estos factores porque el decir de muchos es que la sal es mala suerte, de que la sal nos está matando. O sea, miren cómo hoy es más fácil engañar a la sociedad, porque es una sociedad que está perdiendo esa cultura, esa necesidad de investigar. A la gente le dicen esto lo va a matar y usted se muere creyendo que eso lo va a matar. Sin pensar por un solo segundo que fue el sodio lo que hizo evolucionar nuestro cerebro, visitantes. ¿Cómo la sal va a ser mala suerte cuando el líquido amniótico en el que usted se formó es rico en sodio? ¿Sabe? ¿Se ha preguntado qué llora cuando llora? ¿Qué transpira cuando suda? ¿Qué le inyectan al enfermo en un hospital por las venas? ¿Cómo la sal va a ser mala? La sal es principio de vida, la sal es principio evolutivo. Así que cuando digan vuelto de sal, tómenlo como un halago, porque estamos hablando todos, amigos. Entonces, la sal ha hecho más por la humanidad que cualquier otro elemento. Se influenció la economía y se influenció las primeras carreteras del comercio. Miren cómo evolucionamos a través de industrias. Me decía una señora, pero es que yo vi en Facebook una noticia que iban a prohibir la sal en Europa. Analicémoslo. Supongamos que en Colombia prohíben la sal. ¿Saben cuántos productos a nivel de industria perderíamos? Pues todos visitantes, porque todo lo que usted utiliza tenemos en las industrias del hoy por hoy, depende de la sal. ¿Cuál es la composición química de la sal? NaCl, cloruro de sodio. Y el cloruro de sodio, ¿saben cuántos derivados industriales creó hoy? Más de 14.000 derivados a nivel de industrias. Basta con que usted esté haciendo su mercado, en cualquier supermercado, tome cualquier producto, tómese la molestia de mirar la tabla de contenido químico, o tiene cloruro o tiene sodio. Y hoy son tan ridículos en engañar a la gente que le dicen exceso de sodio, exceso de azúcar, en vez de decir exceso de petroquímicos, exceso en aceites saturados. Eso es lo que deberían hacer. Por eso es que uno no puede permitirse que lo engañen, y más cuando tenemos al alcance de nuestras manos toda la información. La sal es principio de vida y principio de evolución. Leemos más a la sal que a cualquier otro compuesto o elemento mineral. ¿Sí? Este milagro de la sal no solo en la economía, en la historia del grupo, sino en las industrias. Y hoy la sal tiene más de 14.000 derivados. ¿Cómo cuáles? Miren, desde papel, jabón, vidrios, plásticos, desinfectantes, cosméticos, detríficos, fármacos, cáusticos. Usted se compra un juguito en caja en un supermercado y encuentra el sodio. Desde crear una carretera, grupo, hasta el tratamiento del agua en cualquier acueducto a nivel mundial. ¿Sí? ¿Aún creen que la sal la van a prohibir, amigos? Esto nos devolvería a la época de piedra. ¿Listos? Es la sal como elemento esencial. Para nosotros comenzó hace 1500 años atrás de forma rudimentaria, a cielo abierto. Luego nos conquista el grupo, los colonos españoles,
Bueno, finalmente se hacen estos territorios, pero miren, ni siquiera los españoles trajeron metodologías subterráneas, ¿no? ¿Saben cómo siguieron explotando las salas los españoles? A cielo abierto, pero aplicando una técnica de raspado de la roca. Luego llega a Zipaquirá un minerólogo alemán que se llamaba Jacobo Wiesner Grupo. Los alemanes han aportado muchísimo a la ciencia de la mineralogía. Y Wiesner fue el que se trajo las primeras técnicas de Europa. O sea que el grupo solo hasta 1834 voy a hablar de minería subterránea. Antes de 1834, me regalaron un permisito por ahí. Eso, sigue mi niña. Gracias, qué pena. Tranquila. 1834, antes se explotaba la sala a cielo abierto. Entonces miren que Wiesner se trajo una técnica que se conoce como cámaras y pilares. Grupo, hay que hablar que para 1834 aún no se utilizaban explosivos ni maquinarias, sino que aquí la minería inició solo con herramientas manuales. ¿Cómo así? Pues se creó un primer nivel con tan solo el uso de picos, palas y cinceles, y se creó un primer nivel con túneles más grandes que estos grupos. Sé que es ridículo, pero hay que hablar cómo la técnica primaria llevó a conseguir cámaras mucho más grandes y más amplias que estas. Al primer nivel lo bautizan con el nombre de guasá, que guasá es un vocablo muisca y que viene a traducir al español como túneles socavón. ¿Listos? Solo hasta 1834 hablo de minería subterránea y ese primer nivel llegó a situarse 84 metros longitudinales por encima de nosotros. ¿Listos? Primer nivel, guasá, acuérdense. Segundo nivel, 30 metros por encima de nosotros. En 1876 decide crear un segundo nivel. Pero ojo, para 1876 ya hablamos del uso de explosivos, como pólvora, lo que permitió crear un segundo nivel a través de la explotación de la roca, lo que nos lleva a que en el segundo nivel se incrementara la producción de la sal. Grupo, como se dio una bonanza en la producción de la sal para ese periodo, al segundo nivel lo bautizan con el nombre de Potosí. ¿Potosí? ¿Sí? Potosí, Bolivia, que es un lugar en Bolivia donde se explota plata y diferentes metales preciosos. Potosí en la lengua quechua viene a traducir riqueza o abundancia. Y fue lo que vimos en el segundo nivel, la riqueza, la abundancia. ¿Sí? Entonces vean lo curioso grupo de cómo pues finalmente se empiezan a ver estas técnicas evolutivas, no contentos con dos niveles. En 1978 se decide crear este tercer nivel. Grupo, para 1978 ya hablamos de tecnologías más vanguardistas, perforación neumática, rotomartillos eléctricos, explosivos plásticos, y eso fue lo que nos permite pues crear este tercer nivel, el cual estamos recorriendo hoy. Al tercer nivel lo llaman fabricante grupo, pero grupo, ¿saben cuál es la diferencia de este tercer nivel respecto a los dos niveles anteriores? Que este se diseñaba bajo un cálculo estructural. ¿Qué quiere decir? Que esto se hizo a medida. Entonces, el ingeniero Jorge Enrique Castelblanco, que era experto en geomecánica de roca, fue el ingeniero que diseñó y proyectó el tercer nivel de explotación. Entonces, la diferencia está en que estos se calcularon, se diseñaron bajo unas medidas, y esas medidas son las que me garantizan que no solo esto resiste, sino que están diseñados para distribuir el peso de toda la montaña. Es tan seguro que fíjense que la única parte donde veíamos estructuración pues eran los arcos de la entrada. Del resto, usted ya no volverá a ver ni maderas ni arcos en acero. No lo necesitará debido a que los túneles tienen esa capacidad de estar resistiendo y distribuyendo el peso de la montaña. Y es por eso lo importante de diseñar una estructura bajo un cálculo estructural. La capacidad que tendrá este para resistir el peso de la montaña, las actividades sísmicas y demás. Ustedes pueden confiadamente caminar por este lugar sin que el riesgo de que se nos vaya a caer esto. ¿Por qué? Porque hay una función en estructuras y el lugar es seguro. ¿Sí ven? El grupo, vean la importancia de que el tercer nivel cuenta con una ingeniería impecable y es tan impecable que inclusive la ventilación de la mina es natural. Fíjense, ustedes empiezan a avanzar y en ninguna parte se escasea el oxígeno. Oiga, pero no hay ni un ventilador ni una manguera, ¿por dónde viene el aire? Proviene del otro extremo de estos túneles. Y allá al otro extremo de estos túneles, que es donde los voy a dejar, en la zona comercial actual, está el antiguo túnel vehicular. La función de ese túnel es inyectar el aire de forma masiva, conectarlo con las cámaras y todo ese aire lo expulso por donde entramos, logrando un caudal y un sistema de ventilación natural. Eso se logra con el cálculo estructural y el diseño que tiene estos espacios. El grupo de tercer nivel lo llamaron Fabricanta y se explotó entre 1978 y 1989. ¿Listos?
Pero esto no digo que sigue la mina activa, ¿sí? Lo que pasa es que el grupo en los años de 1990 se decidió crear un cuarto nivel, pero ese cuarto nivel ya no lo haríamos ni con explosivos ni maquinarias. ¿Saben por qué? Porque para los 90 se dan cuenta que es más fácil explotar la mina con agua. Óigame bien, con agua. Muchos dicen, pero ¿cómo? ¿No explosivos y si agua? Sí. Se conectan un sistema de tuberías, válvulas entre sí y se empieza a inyectar agua a alta presión. La presión es tal que esto va a hacer que dentro de la roca se formen unos pozos. Y cada vez que le inyecto agua, pues el pozo se hace más profundo. Al inundarlo, ojo, el agua es la que me permite disolver la sal. ¿Para qué disolverla? Porque es la única forma como va a separar el carbón, la lutita, las dolomitas, las calcitas, las areniscas. Como son elementos más pesados que la sal, por gravedad se sedimentan. Grupo, esto deja una sal líquida pero pura. Y las 24 horas del día se hace la extracción del agua salada sin generar monóxido, sin generar impactos estructurales, lo que le permite a usted entrar a una mina activa con cámaras celulares y no representar ningún tipo de riesgo. ¿Listo? Pero por supuesto que el depósito de sal de Zipaquirá sigue siendo activo, ya que lo que hemos logrado establecer es que sus reservas de sal superan los 500 a 800 años más en sal. Y vean desde cuándo inició toda esta historia, ¿sí ven? Gran parte de la producción que obtengo de sal hoy en día, el 95% la industrializo. Y solo el 5% de esta sal es la que yo refino y la que termina en un salero, ¿sí ven? Lamentablemente no les puedo decir vamos al primer nivel o vamos al cuarto nivel porque no hacen parte del circuito. Pero cuando hayamos finalizado el tour, allá al fondo, salud, vamos a ver una película en 3D. Es vital que ustedes puedan ver la película para entender bien la distribución entre niveles, dónde estaba el primer nivel, cómo es que esto lo explotan con agua y así reforzar los conocimientos, ¿sí? Pero por ver lo importante del primero de los años, el por qué sale, el primero de los años, cuántos niveles, para después de entender cómo se ha explotado la mina y que sigue siendo activa, pues esto ahora sí nos entra en la pregunta del millón. ¿Por qué dentro de la mina existe un templo religioso? O sea, ¿qué fue lo que hizo para que un espacio que representa peligro, muerte, terminara consiguiendo un templo religioso? ¿A quiénes les atribuimos semejante idea? ¿Algo político? ¿Alguna entidad religiosa? ¿Algún privado? No, visitantes. Esta idea nace de los más humildes, los mineros. Y hoy se ven, a pesar de que ellos no son muy estudiados, son personas que al enfrentar una de las labores más peligrosas del mundo, grupo, tienden a ser más fervientes, más devotos. No me lo preguntan, pero muchas minas tienen el nombre de algún santo, o se consagran en honor a algún santo o a la Virgen. ¿Por qué? Porque ante los peligros inminentes de esta labor, los mineros acrecientan su fe. Y bastaría para que un grupo de obreros visitantes tomaran el primer nivel y consideran en el primer nivel la idea de un templo religioso. Grupo, antes de esta que vamos a conocer hoy, tuvimos una antigua catedral de sal, una tan grande que inclusive se podía entrar en automóvil hasta cierto punto. Recuerden que el primer nivel está a 85 metros. Bueno, ese primer nivel entonces tengan en cuenta que la idea del proyecto como tal pues se originó mucho más arriba de nosotros. Entonces todo esto nos lleva para 1834, ellos iban aperturando el túnel y a la par hacían un nicho en honor a la Santísima Virgen. ¿Por qué? Porque se acogieron a la par. Al amparo protector de la Madre de Dios. Sí o sí, entonces vean lo curioso de cómo visitantes esto hace que ellos crearan pequeños altares en honor a la Virgen. Y así, grupo, crearon en el primer nivel como pequeñas capillas, ¿listos? ¿Qué pasó después, grupo? Vean lo tan juicioso. Grupo, vean qué pasó después. No sé si en otros lugares sea igual, pero en Colombia es muy tradicional que el domingo se vaya en familia a misa. Entonces, si la gente va temprano, después de la misa se van a desayunar. Si la gente va en la tarde, después de la misa se van a almorzar. Los mineros antiguamente trabajaban horas tan extensas que ellos se privaban de esa tradición. Entonces, los mineros fueron quienes le plantearon al obispo de la ciudad, por allá en 1900, la idea de que les consagrara dentro de la mina un altar. ¿Para qué? Señor obispo, queremos recibir la misa. ¿Sí? Si llega a pasar, queremos irnos en estado de gracia. Entonces al obispo le pareció descabellada y hasta justa. ¿Usted sabe qué hizo el obispo? Les consagró el altar.
Y ahí es donde se empezó a hacer tradicional para los mineros la misa dominicana. Pero esto sin pensar en traer gente, esto sin pensar en convertir en la idea nació para que los mineros pudieran recibir su misa dominicana. Pero han escuchado el refrán que dice: pueblo chiquito, infierno grande. Bueno, pues eso fue lo que pasó en Zipaquirá. La gente empezó a decir en el pueblo que se había creado una catedral de sal. Imagínense, oiga, vecina, que todos los domingos hacen misa la catedral de sal, ¿cómo así? Y la gente empieza a tener esa curiosidad, oiga, una catedral de sal. Eso no lo he visto ni siquiera en París, ni en Alemania, ni en ninguna parte del mundo. Entonces la gente se empieza a golpear en el primer nivel, a ver si les permitían el ingreso. Miren lo curioso, grupo. El Banco de la República llegó a ser dueño de las harinas de Zipaquirá. Y cuando estaba gerenciando el Banco de la República, Luis Ángel Arango, era un importante inversionista del país, el hombre dijo: oiga, tenemos la posibilidad de que la gente pueda entrar, pero la idea del templo suena espectacular, eso no se ve en ninguna parte del mundo. Que se hacen unas recomendaciones y la gente empieza a ingresar al grupo. Claro, pues algunos llegaron por fe, otros por curiosidad, pero esto hizo el grupo. Dejemos los que avancen, si no nos dejan escuchar. El grupo, vean lo curioso de que esto hizo que la gente empezara pues, a llegar al lugar. Algunos llegaron por fe, otros simplemente por curiosos. El grupo, miren que esto fue lo que hizo que pues, amigos, la gente al entrar al primer nivel, que eran túneles más grandes que estos, la gente quedara impactada. Claro, vean los comentarios que por allá en 1950 se llegó a escuchar en Europa de que en Zipaquirá hay una catedral de sal más grande que el Vaticano. Imagínense. Entonces eso fue lo que hizo que la gente empezara como a sentirse más atraída. Y miren, por más de 100 años se termina convirtiendo en todo un icono exponencial. Usted se podía recorrer el mundo entero, irse si quería hasta Nueva York y jamás ver un templo como el que habían conseguido un grupo de obreros, amigos. ¿Para qué? ¿Para fama? ¿Reconocimiento? Por protección para ellos. Ustedes vean que sin pensarlo forjó la tradición de muchos. ¿Cuántas familias, grupos crecieron bajo esa tradición de que así fuera una vez en el año, obligatorio el paseo familiar, era ir a Zipaquirá, asistir a misa y luego disfrutar de un paseo de olla, lo que llamamos peregrino? Es por más de 100 años, un ícono como estos hizo que el nombre de Zipaquirá, Colombia, uno de los espacios más imponentes e importantes en el mundo. ¿Sabían ustedes que ningún papa la ha pisado, pero fue un papa el que la mandó a consagrar como templo? Pues vengan les cuento, cuando el Papa Pío XII se entera de todo este tema, pues es que imagínense que al Papa le dijeron que había una catedral de sal más grande que el Vaticano, pues muchos se escandalizaron, no faltó que se rasgó las vestiduras, que sacrílegos, pero el Papa en su extrema sabiduría entendió lo que la fe de un grupo de obreros originó, que ni siquiera el Papa en su amada Italia tenía una iglesia en sal. Entonces el Papa encuentra tan admirable la idea que la manda a consagrar como templo subterráneo. Eso de catedral, se los confieso, es un título popular. El Vaticano nunca reconoció a las Salinas como una catedral, porque ¿cómo llamar catedral a algo que no era ni siquiera parroquia? Ay, pero es que no, aprenda a distinguir las cosas para que no vivan el desorden popular de estos tiempos. Pero pues, antiguamente la gente era ignorante porque pues, si no tenía plata para estudiar, pues le tocaba morirse ignorante. Pero hoy es inadmisible no comprender ciertas características, porque se hablan de iglesias, de basílicas, de ermitas. No, la gente de un túnel con una cruz y un hueco ahí y ya se les ocurrió que eso es una catedral. No, ojo con eso. La catedral es una distinción que se le da a un templo, pero específicamente es el lugar donde un obispo, ¿ven?, tiene la sede de la cátedra, ¿cierto? La cátedra impartiría el obispo en ese lugar, ¿sí? Pero pues la diferencia de una iglesia, una basílica y una ermita. Eso es importante entenderlo. Pero pues, mucha gente llega a este lugar y me dice: pero Jorge, yo conozco la catedral de Sal de Polonia y estuve allá. Ah, ok, felicidades, pero ¿qué es catedral, maestro? La gente no sabe. No, es que se le llama catedral a la iglesia más grande. Falso. No, es que se le llama la catedral porque es el templo más importante. Falso. Todos los templos son importantes. ¿Qué es una catedral? Ya lo saben, la cátedra del obispo, ¿sí? El grupo, la gente de forma popular la llamó catedral de sal, pero eso ni siquiera llegaba a ser parroquia. Entonces, por el Papa Pío XII la consagra como templo y eso le permite algunas distinciones religiosas, como por ejemplo las misas dominicales, las Semanas Santas, el Corpus Christi, que no se podía hacer, ni matrimonios, ni exequias, ni primeras comuniones, porque no es parroquia, ¿listos? Entiendan.
Ni la antigua ni la nueva son sedes parroquiales. Entonces aquí no se hace nada de eso. Ay, es que mi tía se casó acá. No, su tía tiene buen billete, alquiló el espacio, hizo una recepción y se vino disfrazado otra vez de novia y de novia. Para que nadie se puede casar porque no es parroquia, amigos, entiendan eso. ¿Saben a quién le pertenece esto? ¿A Zipaquirá? Pues hay que saber indagar para no llegar a la distorsión de la información. ¿Listos? La catedral esa es una distinción que se dio de forma tradicional por años a la antigua y luego del cierre de la antigua pues se le da la distinción de catedral, pero como nombre popular. ¿Listos? Eso es importante entenderlo, grupo, para no llegar a recaer. Si ustedes alguna vez pueden visitar las minas de sal en Polonia, en Woliska, ¿saben qué se van a encontrar allá? El museo subterráneo en sal más grande de Europa, no la catedral de sal, ¿listos? Y eso hay que comprenderlo, ¿listo? El grupo, la antigua, existió por un poco más de 100 años, desafortunadamente nos tocó cerrarla por fallas estructurales, y esto porque el grupo, antes aguantaban los túneles eran de 1834. Sumen a ello, el primer nivel estaba más cerca de la capa vegetal, lo que nos lleva a pensar en décadas y años de exposición de humedad. La roca empezó a ceder y se estaba cayendo el primer nivel. Pues antes de que pasara un incidente y más con turistas, lo más sano era cerrarla. Y un 5 de septiembre de 1992 será la antigua, entre comillas, catedral. Miren, cuando se cerró la antigua se generó una polémica tremenda. Claro, todo el mundo se le vino encima al gobierno, que inescrupulosos, que incompetentes, ¿cómo no preservaron algo que no existía en otra parte del mundo? ¿Dónde queda la tradición en torno a ese lugar? Pues fue tanta la presión mediática que recibió el gobierno, que el gobierno no vio otra que anunciar la creación de una nueva. Es cuando el gobierno dice, vamos a financiar la nueva catedral, pero entonces vamos a hacer un concurso. Se hizo un concurso y ese concurso se lo ganó el arquitecto bogotano, colombiano, aún vive, llamado Roswell Garavito. Pues este arquitecto, amigos, propuso crear un templo en estilo minero. En vez de crear la catedral gótica, barroca, neoclásica, vitrales, figuras humanas, Jesús de cabello largo y barba, en vez de lo mismo que siempre vemos, pues si el mundo iba a conocer una nueva catedral, debía ser única, inclusive desde su arte. Y es así como Roswell Garavito diseña la catedral, Jorge Castelblanco, quien diseñó los túneles, dirige la parte técnica, y ellos concluyen que quienes debían tallar la catedral debían ser los mineros quienes la explotaron. Y 127 mineros nos sirven de talladores para finalmente, miren, no me lo van a creer, en tan solo 3 años, conseguir la nueva catedral de sal que vamos a conocer. ¿Listo? Entonces es donde un grupo dice, ¿cómo así que 3 años? ¿Qué hicieron? Pues tomar los túneles del tercer nivel y con base a estos túneles proyectar la idea del nuevo templo. Sumen a ello la tecnología a nuestro favor. Sumen a ello el grupo de que los mineros tallaron la catedral. Eran expertos en el manejo del tallado de la roca. Y miren, en tan solo 3 años, conseguir del 93 a 1995. ¿Listos? 3 años, visitantes. Fueron el resultado para crear esto que ustedes van a conocer. Pero si ven que en vez de yo parar y parecer una máquina parlanchina repitiendo, como si me hubiera aprendido un monólogo, un guión, no, amigos, de eso no se trata. Se trata de saber cómo vamos desglosando toda la historia, comprender el por qué hay sal, quiénes la descubrieron, cierto bajo qué hecho se transforma la misma catedral, para comenzar a desglosar todas estas artísticas. Grupo, al finalizar, vean, una de las ventajas que uno va a tener al salir de este lugar es que si se vuelve por el mismo lugar, va a centrarse en las foticos, en detalles. ¿Para qué bajar uno haciendo fotos simples, de afán? Ahí párese, ahí le tomo la foto y seguir. No, eso no se trata. Porque si usted está en un lugar que quizás no vuelva a ver. Hoy está acá, mañana no lo sabemos. Entonces, haga que las experiencias turísticas sean realmente valideras. Conozca, llénese de cultura, y después las fotos vienen por añadidura. Pero ¿usted qué hace corriendo por un lugar tomando fotos simples? Mejor ni viaje, porque es que esto no es una maratón. Los viajes son de enriquecerse culturalmente. ¿Listos? Si no fuera así, los mandamos solos. Tomen fotos que les vaya bien. ¿Sí? Esto hay que entenderlo. Pero para entenderlo vamos desglosando los orígenes. Ahora que ustedes saben el por qué existe una antigua y la nueva, es lo que nos lleva ahora a desglosar todo ese proceso. ¿Cómo Roswell diseñó el templo? La gente dice, esto se parece más a una mina que a una iglesia.
Pues esa es la idea. ¿Por qué? Porque el templo se dirige en estilo minero. Entonces vean que iniciamos con un Via Crucis, ¿no? Y en el Via Crucis, en vez de ver a Jesús de cabello largo, de barba, con cabello ondulado, amigos, vimos cruces. La gente no entiende muchos conceptos etimológicos, pero Via Crucis es una palabra en latín, que si la traducimos al español, Via Crucis traduce la vía de la cruz, o el camino de la cruz. ¿Y qué vieron en el primer segmento? Cruces, representando a Jesús. Luego vieron una cúpula, ¿se dieron cuenta? Ah, que es que una cúpula define una catedral. Falso, amigo. Basta con irse a Medio Oriente y ver una cúpula en una mezquita, o en un templo judío en Israel, o un templo hinduista en la India donde tienen cúpulas. ¿Por qué los humanos ponen cúpulas en los templos? Por la misma razón que vieron la cúpula ahorita. Parecía un planeta, el universo, las estrellas. Las cúpulas representan en un orden tangible lo que en un lugar sagrado suena como el cielo y la tierra. ¿Sí? Luego, un coro, grupo, que está diseñado perfectamente en forma cilíndrica escalonada, y que a esto le llamamos conchas acústicas. El coro produce la mejor visual y la mejor acústica de todo el lugar. Para así, del coro, descender, y la idea es llegar hasta donde está la cruz. Grupo, ¿qué les puedo decir? Que esa es la cruz en sal más grande del mundo bajo tierra. Pero ¿qué tan alta, qué tan ancha es? ¿Cuánto pesa? Hay que entender para poderlo desglosar. El grupo voy a necesitar que para ustedes se van a realizar por estos espacios, van a por ahí a volverse, hacer las fotitos, ya saben, así por aquí está la salida de la ruta de Rinero. Grupo en la ruta de Rinero. Si ustedes compraron el plan premium, van a ir a hacer la actividad de ser mineros. Ahorita les diré en dónde se les da el casco, la lámpara. Bueno, van a entrar en espacios oscuros. Todo esto dura 30 minuticos, pero la finalidad es que ustedes vivan la experiencia real de ser mineros. Ya saben, ganarse su salario del día de hoy, ¿cierto? Simularán una explosión. Ahorita se escuchará eso. No es un rayo. Allá simulamos una explosión. Para que ustedes se metan en el rol de lo que hacen los mineros allá. ¿Listos? Si no la compraron, pero quieren adquirirla, ahorita les voy a decir dónde está la taquilla interna para que la puedan comprar. Es una actividad muy linda, la verdad. Bueno, lo que voy a que seguimos avanzando. Si es importante no omitir espacio, no saltar de escenarios, conocer, entrar a cada escenario para que tener un buen recorrido, no omitir los espacios. Les recuerdo que no venimos en una maratón, la idea es para conocer cada espacio. ¿Listos? Bueno, grupo, les cuento que llegamos a esta parte. Entonces vean, Roswell inició con el Via Crucis, hermoso, cruces representando a Cristo, luego la cúpula, el coro, pero si se dieron cuenta que en el coro también había un arcángel. Bueno, estas esculturas las hizo un artista italiano que se llamaba Ludovico Consorti. El artista escuchó a modo de chisme que había una catedral de sal en Zipaquirá, Colombia. Él estaba en Bogotá haciendo unos trabajos, por ejemplo, ¿cuáles? Si ustedes van a Monserrate, el Via Crucis de Monserrate lo hizo Ludovico Consorti. Si ustedes van a la Plaza de Bolívar y ven la Catedral Primada, al lado está el Palacio Episcopal. Las puertas en bronce, la hizo Ludovico Consorti. Entonces él estaba contactado para hacer sus trabajos, pero escuchó hablar de una catedral, pero al comienzo creyó que era una confusión de la gente. Pero fue tanto lo que escuchó del lugar que un día cualquiera su intriga lo llevó a venir a Zipaquirá a conocerlo. Y quedó tan impactado con lo que había visto que en forma de mostrar respeto y admiración a lo que hicieron un grupo de obreros, los amigos crean estas esculturas para la antigua catedral. No las hizo en sal, las hizo en roca de arenisca. La arenisca es una roca de cantera perfecta para tallar. Pues como su taller era provisional en Bogotá y tenía solo esa roca, no se iba a poder experimentar si las hace por tallar, ¿no? Las hizo de arenisca. De San Gabriel, si se dieron cuenta, sostenía un clarín. Gabriel significa mensajero de Dios. Y este es San Miguel Arcángel, pero este San Miguel, vean que lo hizo sosteniendo un pergamino. El pergamino lleva la inscripción que dice en latín: Vos estis sales terra. Eso va a traducir: vosotros sois la sal de la tierra. Las palabras que refirió el mismo Jesucristo. ¿Será que Jesús ya estaba diciéndonos que estábamos perdidos en la mala? No, amigos, somos la sal del mundo. La sal es vida. ¿Listos? El grupo, ¿saben qué custodia el arcángel San Miguel? La entrada del templo. Miren, la gente a veces no es apreciativa, pero desde hoy, cuando ustedes vean cualquier templo en cualquier parte del mundo,
y vean una iglesia con 3 puertas, se van a acordar que a las 3 puertas se le llama nártex. ¿Sí sabían eso? ¿Por qué se le llama nártex? Nártex es un término griego, traduce al español como atrio o paso a la purificación. Los primeros cristianos, luego de que fueron perseguidos, torturados y asesinados, una Roma pagana hecha cristiana, ¿saben qué hizo? Tomó todos sus templos paganos y los convirtió en las nuevas iglesias del cristianismo. Entonces ustedes ven que la mayoría de las iglesias tienen 3 puertas, es porque ellos antiguamente creían que al pasar las puertas se purificaban. Entonces, como se asociaron algunos simbolismos paganos, entre ellos están las puertas, el grupo, todo cristiano llegó a pensar al principio de que si iban a entrar a la casa de Dios había que purificarse primero. ¿Cómo? A recorrer las puertas. ¿Sí? ¿Sí ven lo que se inició este año, el año jubilar? Ahí me da risa la cantidad de tontos en redes sociales que existe. Es que no podemos seguir aplaudiendo la tonteza, amigos. No podemos seguir dándole argumento a la ignorancia. Decía uno por ahí, un youtuber, que no, que es que se abre la puerta santa y viene el fin del mundo. En un tontico de estos debería averiguar desde qué época se llega a aperturar la puerta santa. Y aquí seguimos, vivitos y coleando. ¿Sí? Deberían investigar más cosas para no vender desinformación, tonterías, que se va a acabar el mundo. Usted se le acaba el mundo cuando usted deje de respirar. Eso es cierto. Entonces vean que la desinformación nos lleva a pensar cosas como esas. La puerta santa se abre en esa etimología, de lo que les estoy contando del nártex. La gente antiguamente creía que al pasar la puerta se purificaban. ¿Listos? Y es por eso que van a ver en muchos templos las 3 entradas. Llámese catedrales, basílicas, ermitas. Cuando ustedes la vean, a esto se le llama nártex. ¿Listos? En América, con la creación de las primeras iglesias en nuestro continente, aquí es donde las asocian con Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. ¿Listos? Es como algunos lo pueden referir. ¿Es cómo se le llaman las puertas a un templo? Nártex, no se les olvide nunca. Nuestro nártex nos llevará a la parte inferior. Vamos a ver las 3 naves de la catedral, vamos a ver la cruz y finalizamos en la zona comercial. ¿Listos? Entre por la que quieran, se van a purificar, amigos. Vamos. Les cuento que vamos a ver esta pequeña capilla. Acérquese. Bien, acérquese. Bueno, al descender por el nártex, vamos a hablar de que llegamos a los 180 metros bajo tierra. Pero los 180 metros no los descendieron caminando. Si se hacen memoria, ya al principio les dije que el recorrido es de 1 kilómetro y respecto a la cima de la montaña vamos a estar 180 metros. ¿Quiénes de ustedes ingresaron desde la cúspide de la montaña? Ninguno, porque ahí donde usted estaba sentado esperando su ingreso, ese punto es inferior a la cúspide. O sea que el descenso real que hicieron caminando fueron unos 30 a 33 metros bajo tierra. ¿Sí? ¿Eso qué traduce? Que todo lo que ustedes ven como muros en realidad son pilares, resisten por encima de estos pilares 150 metros de toda la montaña. Y lo resisten sin maderas y sin aceras. ¿Listo? Vean cómo son la lógica de estos espacios, que a mayor profundidad los túneles son más grandes. Y es porque ese es el antiguo túnel vehicular, hoy en día es zona comercial. Allá ahorita vamos a estar terminando el tour. Allá nos espera la película, el spa, el espejo de agua, el museo monumental, el Tutankamón, todo lo que ustedes tienen involucrado en este proyecto. Con eso, miren, cuando ustedes vuelvan, porque la idea es volver, podrán entrar, acercarse, tomar foticos, ya saben, disfrutarse en esto con mayor calma. ¿Listos? Porque si ustedes se organizan, van a hacer un recorrido completo y no se van a perder de nada. ¿Listos? Es grupo, llegamos oficialmente a 180 metros bajo tierra en relación a la cúspide de la montaña. Y aquí es donde les voy a mostrar las 3 naves, grupo 3 espacios. Bueno, aquí me preguntaban por qué le llaman naves a los espacios de la iglesia. Si ustedes se fijan, la mayoría de las iglesias, no esta, pero la mayoría de las iglesias
Entre las columnas y el techo hay algo que se llaman contrapuntos. Tienen esta forma. Luego, pues, cuando usted mira el techo de una catedral, de una iglesia, pareciera como si se proyectara el casco de un barco. Por eso las llaman naves. Así que hay iglesias que tienen una nave. Eso depende del diseño. El grupo otros siguen a representar que se ve en este espacio. Aquí se representa el nacimiento, la vida, la muerte y la resurrección de Jesús. Y luego, como en esta porque vean el pesebre, este pesebre, al igual que los arcángeles, también lo tenemos de Don Consorte, así impactado quedó ese artista italiano con el tío. Entonces vemos que son piezas en arenisca, muy bien elaboradas, un detalle que no pueden dejar escapar, es la foto del niño Dios. Jamás en su vida, cuando le haga un recién nacido, tenemos que empezar doble de tómele fotico, y nos vamos a la nave central. ¿Listos? Dame ese fotico y avanzamos. Ahora seguimos nuestro recorrido por las calles de Zipaquirá. Lo primero que llama la atención es su arquitectura colonial: balcones de madera, cajas de paredes blancas con ventanales de colores y calles empedradas que nos transportan a otra época. Mientras caminamos, también nos encontramos con su gente, amables, sonrientes y siempre dispuestas a compartir una historia o a recomendarnos un rincón especial para visitar. Ese calor humano es lo que le da vida a esta ciudad y hace que cada paso valga la pena. Zipaquirá no es solo historia, es tradición, cultura y la calidez de quienes la habitan, y todo eso lo vamos descubriendo en cada esquina. Visitamos la Catedral de la Santísima Trinidad y San Antonio de Padua de Zipaquirá, también conocida como la Catedral Diocesana de Zipaquirá, ubicada al norte de la Plaza de los Comuneros en el centro histórico del municipio. Entramos y es lo que percibo: piso de piedra, puertas de madera gruesa, ornamentaciones de hierro forjado en los balcones exteriores que anuncian la riqueza interior. Al cruzar el umbral, el eco de tus pasos se mezcla con la suave luz que entra por los vitrales altos. Los arcos se elevan con elegancia, sostenidos por columnas robustas, casi monolíticas, que sostienen la estructura de la nave principal. Hay techos abovedados que dibujan líneas de sombra y luz. Ornamentaciones clásicas, detalles en molduras, altares marmoreos, pinturas religiosas antiguas que narran escenas bíblicas, altares laterales con dorados y relieves. El olor a incienso, madera envejecida y piedra te acompañan. El estilo hallado es neoclásico, obra del fraile Domingo de Petres. Construida a lo largo de mucho tiempo, empezó en 1805 y fue terminada en 1916.
Gracias, hasta luego. Y así, amigos aventureros, llega el momento de despedirnos de ese hermoso lugar llamado Zipaquirá. Durante ese recorrido pudimos caminar por sus calles coloniales, apreciar la amabilidad de su gente, visitar la Catedral de la Santísima Trinidad y San Antonio de Padua, con toda su riqueza histórica y arquitectónica, y finalmente maravillarnos con la imponente Catedral de Sal, una joya única en el mundo. Cada rincón de esa ciudad nos dejó una huella, desde sus balcones de madera y sus plazas llenas de historia, hasta los paisajes que la rodean y el calor humano de quienes la habitan. Pero las aventuras no terminan aquí. Este es solo un capítulo más de un camino que seguimos recorriendo juntos. Así que, si disfrutaste de este viaje tanto como yo, no olvides suscribirte, dejar tu like y activar la campanita para seguir explorando nuevos destinos llenos de historia, cultura y naturaleza. Porque esto es lo que hacemos en Andrew Aventurero, vivir experiencias únicas y compartirlas con ustedes. Hasta la próxima aventura.